materia nos proponemos analizar una etapa fundamental de la historia latinoamericana, un periodo caracterizado por la incorporación de estos países a un mercado mundial dominado por las potencias imperialistas interesados en exportar sus capitales y expoliar las riquezas del resto del planeta. Justamente, entre fines del siglo XIX e inicios del XX, las oligarquías locales, conformadas por grandes terratenientes y comerciantes intermediarios, se aliaron y subordinaron a esas burguesías extranjeras y convirtieron a nuestros países en formaciones dependientes y capitalistas. Estas profundas transformaciones se evidenciaron en todos los planos: el económico, el político, el social y el cultural. Así, en América Latina se desarrollaron las actividades primario exportadoras en detrimento de un desarrollo industrial endógeno, integrado y autosostenido. Los sectores dominantes reforzaron su desprecio por la cultura, tradiciones y prácticas locales, mientras exaltaron las concepciones europeas entendidas como la civilización frente a la barbarie. Impusieron una dinámica política sustentada en los acuerdos intraoligárquicos que excluyó a las mayorías populares a través de mecanismos como el fraude. Explotaron a la clase obrera y los campesinos y campesinas que, desprotegidos de todo tipo de legislación, tuvieron que transitar precarias y extenuantes condiciones de vida. Al mismo tiempo, este periodo estuvo marcado por una masiva inmigración que transformó la fisonomía de las sociedades latinoamericanas, por la lucha del movimiento estudiantil que protagonizó la reforma universitaria, reforma que se proyectó en el resto de América Latina. Fue un momento en el que las mujeres se organizaron y dieron forma al movimiento feminista, una etapa en la que se conformó el movimiento obrero y enfrentó las políticas patronales, también en que las clases dominantes reprimieron con toda su furia cualquier intento por cuestionar su poder, momento en el que aparecieron en escena y difundieron sus concepciones los y las anarquistas, socialistas, comunistas y sindicalistas, etapa en la que las capas y sectores medios organizaron partidos políticos y disputaron en el terreno político y social a la oligarquía su poder, etapa también en la cual las poblaciones campesinas originarias lucharon contra el despojo de sus tierras y la persistencia de los tributos coloniales, momento en que los indígenas y los afroamericanos buscaron los derroteros para salvaguardar sus vidas y superar el desprecio que impuso la ideología dominante. También etapa en la que emergieron corrientes nacionalistas e indigenistas entre los intelectuales, momento en que la disputa entre las potencias imperialistas cristalizó en la Primera Guerra Mundial y el aniquilamiento de millones de vidas humanas, y al mismo tiempo la revolución liderada por los campesinos en México y la revolución rusa, la primera revolución socialista de la historia, demostraron que existían otro rumbo y otro futuro para los explotados. El análisis de estos procesos históricos como una totalidad resulta imprescindible para reflexionar y comprender la dinámica de las sociedades latinoamericanas que se consolidaron en aquel periodo y sentaron las bases hasta nuestro presente, sobre todo cuando diversos sectores de las clases dominantes insisten en presentar aquella etapa primaria exportadora como el modelo a seguir para recuperar un supuesto sendero de crecimiento y prosperidad. Nos proponemos en este curso debatir de manera crítica las diversas interpretaciones sobre el periodo y ofrecer una visión del pasado que permita contrastarlas sistemáticamente con las ideas y problemas del presente. Esto requiere, a su vez, reflexionar sobre los conceptos y categorías, ya que toda conceptualización implica una opción política. No es lo mismo decir conquista del desierto que campañas militares de aniquilamiento en la Patagonia y Chaco. No es lo mismo decir oligarquía que sectores dirigentes. Buscamos que integre las diversas dimensiones de análisis y comprendan, comparen y analicen de manera crítica la coexistencia de proyectos políticos en disputa. Entendemos que hoy necesitamos privilegiar los contenidos que contribuyan a comprender qué nos sucede, y esto exige plantear cómo se fueron entretejiendo los procesos y acontecimientos locales e internacionales, incentivando a los y las estudiantes a involucrarse, a transformarse en sujetos activos, tanto en el proceso de aprendizaje como en la sociedad en la que viven. Una práctica que incide en su trayectoria como futuros y futuras docentes y en la tarea concreta en el aula. En este sentido, aspiramos a pensar históricamente las sociedades, en su devenir. No siempre fueron así.
y no siempre lo serán. Investigar y reconstruir el proceso de las sociedades que nos precedieron permite conocer y reflexionar sobre nuestro presente. También hace posible descubrir tendencias y movimientos. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los futuros posibles? ¿Y hacia dónde nos gustaría que fuera? No solo como individuos, sino en tanto integrantes de esa sociedad, de los grupos y fuerzas sociales necesitados de un futuro distinto al presente que vivimos. No existe una historia predeterminada por una idea o destino, o por las fuerzas productivas o el avance de la técnica, concebidas por separado de la acción de los hombres y mujeres que las desarrollan. Sin embargo, tampoco existe la práctica de esos hombres y mujeres, su iniciativa, su acción, por fuera de condiciones objetivas determinadas. Hombres y mujeres hacen su historia, pero no de cualquier modo por su mera voluntad, sino sobre la base de aquellas condiciones objetivas dadas, que preexisten a cada individuo y a cada generación, que son el horizonte y la condición de posibilidad de su propia acción. Precisamente el centro del movimiento de la historia real y el foco del conocimiento histórico es la interacción entre dichas condiciones objetivas subyacentes y la práctica social transformadora de esos hombres y mujeres. Entendemos que es preciso descubrir y reconstruir la acción de los pueblos, tanto en las grandes luchas sociales que han cambiado el mundo, como en la producción del mundo material y simbólico que nos alberga a todas y todos, en la producción de bienes cada vez más sofisticados para satisfacer las necesidades y también en la producción del arte, de símbolos que permiten elaborar las grandes preguntas de la humanidad como la vida, la muerte, el amor, la amistad, la alegría y la tristeza, y que suponen también una forma de conocer el mundo y explicarlo, actividad primordial e inseparable de su ser. Les proponemos reponer y jerarquizar el protagonismo de las grandes masas y su aporte fundamental a la historia, que es lo más negado, escamoteado de las concepciones ideológicas y producciones intelectuales que apuntan de un modo u otro a la conservación de un orden social dado. Como señalaba Bertolt Brecht en un poema, Preguntas de un obrero ante un libro, Tebas, la de las 7 puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?